Buenas noches, muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Esto es Makini para Color Visión. Bueno, como se ha puesto de moda esto de la sangre nueva, pues vamos a escuchar esa expresión de la sangre nueva que es nuestro invitado de esta semana. Él llegó de Monteplata un día, entró a la UNIBE, se graduó con honores, comenzó a trabajar en diferentes instituciones, Junta Central, en el Congreso de la República. El asunto es que en poco tiempo, relativamente en poco tiempo, este jovencito, antes de los 30, era el vicepresidente ejecutivo del poderoso Consejo Nacional de la Empresa Privada, el CONEP. Ahí hizo una gran labor acercando esa institución a la gente y también, en especial, a los medios de comunicación. De CONEP pasó al gabinete presidencial a dirigir el Consejo Nacional de Competitividad bajo el manto del presidente Danilo Medina. Ahí logró algo importante, que fue el que se reuniera el bendito pleno, que es el arma de combate de echar hacia adelante todo lo que estaba escrito sobre la competitividad en República Dominicana. Así iban las cosas cuando de repente Rafael Paz nos dice que él quiere luchar, competir por la candidatura a senador del Distrito Nacional por su partido de la Liberación Dominicana. Entonces es el momento de qué, bueno, pues de entrevistar a Rafael Paz para saber qué piensa, cuáles son sus propuestas. ¿Quién es este hijo de Monteplata adoptado hace más de 20 años por el Distrito Nacional? Para saberlo, no se vayan muy lejos. Vamos a una breve pausa e iniciamos esta entrevista con Rafael Paz, aspirante a la candidatura a senador por el Partido de la Liberación Dominicana. No se vayan muy lejos, no se vayan muy lejos. Me tocó ser el secretario fundador de la Escuela Nacional de Formación Electoral y del Estado Civil de la Junta Central Electoral. Mi vida siempre ha estado vinculada al desarrollo del conocimiento. Continuamos y recibimos formalmente a Rafael Paz. Bienvenido, Rafael, un gran placer recibirte aquí. Mi querido Pablo, qué placer estar contigo en este tu espacio una nueva vez y reiterarte lo que te he dicho muchas veces. Admiro toda tu trayectoria y esa capacidad de comunicar con elegancia y con una profundidad y una sapiencia que creo que son ejemplos para muchos de nosotros. No, si sigues ahí, suspendemos la entrevista. Ya, no, pero yo creo que es importante comenzar, como es lo lógico, por el principio. Yo creo que más de uno se habrá preguntado, ¿quién es Rafael Paz? Porque ahorita te voy a interrumpir para hacerte una aclaración quizás peligrosa, pero comencemos por ahí. ¿Quién es Rafael Paz? ¿De dónde tú vienes? ¿Origen familiar? ¿Quién es Rafael Paz? ¿Cómo es la cosa? Rafael Paz es un hombre dominicano de 36 años que tuvo el privilegio de vivir en el campo y la ciudad, que lo criaron sus abuelos o que me criaron mis abuelos y que creció en un entorno familiar de mucho amor y de muchos valores, que estudió en una escuela pública en un pueblo de la República Dominicana llamado Monteplata. O sea, tú estudiaste el vicepresidente ejecutivo del CONEP. Pues yo veía ese blanquito al lado de todos estos burgueses, una cosa, yo creía que había un apellido tapado, porque a veces el muchacho es Brea, pero atrás del Brea hay un Vicini, por ejemplo. Entonces, o sea que tú eres de Monteplata y estudiaste en escuela pública, purita clase media. Yo nací en Nueva York, Ajá. crecí en Monteplata, viví ahí 16 años, tengo 20 años viviendo en la capital, donde me formé, estudié Derecho, ¿verdad? Tuve mis primeras experiencias laborales y todas mis experiencias laborales. Yo fundé el comité de estudiantes de Derecho de mi universidad, yo estudié en la Universidad Iberoamericana, en UNIBE. Ok, pero tú hay un momento en el que tú vienes para la capital con locadillo, o sea, que tú no conoces nada de la capital, a veces que venía aquí a ver a algún primo, a saludar a Charlie Mariotti, qué sé yo. No, de repente tú llegas, entras a estudiar Derecho, te gradúas, pasan un par de años, 3 años, qué sé yo, y de repente este muchacho, purita clase media de Monteplata,
que llegó antes de ayer relativamente a la capital, es el vicepresidente ejecutivo. ¿Qué ocurrió antes de esa vicepresidencia ejecutiva del CONE? Porque la burguesía, la aristocracia del dólar no es fácil. Esa gente no son fáciles. Ellos saben a quién le dan a manejar su sindicato, su gremio. ¿Cómo ocurrió eso? Mira, yo tuve la gran virtud y vocación de dedicarme de manera profunda a prepararme, a formarme, Pablo. Mientras algunos compañeros míos, por ejemplo, estaban de fiesta, yo estaba estudiando de manera muy profunda y me gradué con muy buenas calificaciones. Desde el bachillerato siempre tuve sobre 90. Me gradué con un índice sobresaliente en la universidad, un índice suficiente para ganarme los honores. Okay. Fundé el Comité de Estudiantes de Derecho, participé en competencias internacionales, fui a Costa Rica a representar al país, a Colombia. Y debates jurídicos de estudiantes de Derecho. Así es. Okay. Y entré a trabajar gracias a mis profesores. Yo no tenía un papá con una oficina de abogados o una empresa que me diera una oportunidad. Exacto. Y mi primera oportunidad me la dio mi profesor de Derecho Constitucional, un amigo común, el profesor Cristóbal Rodríguez, en la Escuela Nacional del Ministerio Público, que dirigía otra profesora muy querida por mí, la magistrada Ora Celeste Fernández. Luego de ahí pasé a la Suprema Corte de Justicia porque el coordinador de mi carrera, que había estudiado políticas públicas en Minnesota, había regresado y necesitaba a un abogado, yo era todavía estudiante, que tuviera perfil político. Entonces, me propuso para la posición de encargado de asuntos públicos de la Dirección de Políticas Públicas de la Suprema Corte de Justicia, un área nueva. Y allí comencé a conocer no solo temas jurídicos, sino las implicaciones económicas de las políticas. Y comencé a trabajar en un equipo multidisciplinario donde había economistas. Luego pasé a la Junta Central Electoral como asistente de la magistrada Ora Celeste Fernández, quien había sido mi profesora. Y allí tuve un trabajo muy intenso en la Cámara Contenciosa, con temas administrativos, con grandes temas nacionales. En aquel tiempo se discutió el reglamento de campañas electorales. Me tocó ser el secretario fundador de la Escuela Nacional de Formación Electoral y del Estado Civil de la Junta Central Electoral. Mi vida siempre ha estado vinculada al desarrollo del conocimiento. Pero tú has sido también muy precoz, porque son 36 años, tú me estás hablando de un muchacho de veintitantos, 30 bajitos, en todo este proceso. En ese momento yo tenía 24 o 25 años y ya era profesor de la universidad, profesor de Derecho en la Universidad Nacional Pedro Enrique Sureña. Yo me dediqué a cultivarme de manera profunda. Y concluida mi etapa en la Junta, entonces pasé al Congreso Nacional como consultor primero para la reforma constitucional del año 2009-2010, esta gran constitución que se aprobó y que fue un proceso muy largo. Y yo redacté un documento que tuvo un impacto determinante en lo que iba a ser la estructura de la Constitución actual, que hacía un estudio comparado entre todas las constituciones más modernas de la región. Y yo demostré en ese documento que la organización de la Constitución anterior no era secuencial, sino que hacía que la gente se perdiera entre un capítulo y otro. Y Francisco Domínguez Brito, que era el presidente de la Comisión de Estilo, entonces me nombra asesor de la comisión. Y ahí yo inicio un proceso donde termino siendo asesor del presidente de la Asamblea y del vicepresidente, que eran Reinaldo Párez Pérez y Julio César Valentín. ¿Y dónde entra la burguesía, la aristocracia del dólar? ¿Cómo ellos te conocen? Ese vínculo, porque insisto, aunque usted no lo crea, porque eso blanquito así, uno pensaba que era de la familia terminada en I, pero resulta que no, que purita clase media de Monteplata. ¿En qué momento se da esa conexión? Y el capital te mira si no, pero aquí hay talento, ven para acá. ¿Cómo se da eso? Mira, cuando inicia el proceso de reforma constitucional fue una experiencia nueva para el país. Y a mí me tocó ser de los redactores del reglamento de la Asamblea Nacional, de cómo iba a operar el proceso de reforma de la Constitución. Y a mí me tocó explicarle esto a muchos sectores, incluyendo al sector empresarial. Luego me tocó jugar un rol determinante en la redacción de los artículos del régimen económico y de varios transitorios, que fueron muchos de ellos incluso resultado de mi redacción puño y letra. Y ahí construí una relación con el sector privado de la República Dominicana, a partir, como he dicho desde el principio, de lo que yo conocía, de lo que sabía. Y a los 2 años ya yo era el vicepresidente de la principal organización empresarial de la República Dominicana y el país me conoció como un representante empresarial. Y
para que funcionara esta dinámica, donde no solo participan los empresarios, sino participan los ministros más importantes del gobierno, me he tenido que colocar en un punto de equidistancia. Dejaste estacionada la pregunta sobre hasta qué punto, cuál es el nivel de aporte de Rafael Paz a esa buena relación que uno percibe, que uno nota entre el presidente Medina y la cúpula empresarial del país que reúne el CONED. Mira, Pablo, lo que yo siempre he sido en mi vida es un creador de consensos. Yo creo que cuando los sectores se unen y la gente trabaja en equipo, puede lograr cosas extraordinarias que de manera individual no puede. Y tengo una naturaleza que tiende a eso, a promover las alianzas. Sin embargo, esto que ha sucedido, este vínculo, esta gran alianza público-privada que se ha dado entre el presidente Danilo Medina y, digamos, los inversionistas y emprendedores de la República Dominicana, viene por un hecho que creo que es muy particular. El presidente Medina es un hombre orientado a resultados, que tiene un profundo compromiso con el desarrollo económico de la República Dominicana. Y hay un deseo mutuo, tanto del presidente como del sector empresarial, de colaborar para llevar a la República Dominicana a su máximo potencial. Si algo yo he aportado, ha sido simplemente el trabajo de carpintería, para que esa voluntad mutua que existe, que es firme y que es el resultado de una conciencia país y del amor por la patria, se concrete. Yo he sido simplemente un carpintero. Sí, pero te me estás tirando a muerto y así no luce, porque de repente tú eres el vicepresidente del CONEP, se te ve como el vicepresidente del CONEP con un poder, el poder que significa un cargo así, y de repente pasas al servicio público. Pero no a cualquier servicio público, sino al Consejo Nacional de la Competitividad, una institución que depende directamente del presidente de la República. Pero yo recuerdo que cuando nos encontramos iniciando tú este nuevo camino, yo te decía, pero es que no, la ley manda que se reúnan los dueños del país, lo que tú me decías, que el pleno. Pero eso no se ha logrado y hace años que la ley está ahí aprobada. De repente resulta que como tú venías de la vicepresidencia del CONEP, ocurre lo imposible o lo que había sido muy difícil. Se asiste, se crea, se nombra, se reúnen y comienzan a trabajar los señores, los príncipes del capital, con el CONEP en ese pleno del Consejo y con la supervisión y participación personal del presidente Danilo Medina. Desarróllame eso. ¿Por qué se va dando eso y de dónde te viene a ti salir de un puesto tan influyente del servicio privado, del sector privado, al servicio público? ¿Es parte de este todo que estamos conversando, Rafael? Mira, yo pienso que operan los factores que ya te he señalado, y si algo tengo que aportar es que en ningún lugar donde yo estoy las cosas se quedan igual. Yo entré a la Universidad Iberoamericana y se había intentado en 10 ocasiones fundar el Comité de Estudiantes de Derecho. Me tomó un año y tanto lograrlo. Ya tiene 14 generaciones. 14 generaciones. Correcto. La 14 niña directivas. chiquita mía ahora es la encargada de comunicación. Ah, muy bien. O sea que heredó tus iniciativas. El grupo de estudiantes de Derecho. Fui a la Suprema Corte de Justicia e hice un diagnóstico completo de toda la estructura operativa del Congreso Nacional. Y ahí aprendí cómo funcionaba el Congreso a nivel interno. Luego estuve en la Junta Central Electoral y mis trabajos están ahí. Entre ellos, lo que pude aportar para la fundación de la Escuela de Formación Electoral. Pasé por el CONEP y me tocó liderar una gran transformación. Pasó de ser una entidad tradicional a ser una entidad moderna, con una marca creada y con una incidencia determinante, no solo en la opinión pública, sino en la toma de decisiones, que siempre tuvo, pero digamos se hizo un proceso de reconfiguración institucional que lo convirtió en una entidad moderna y proactiva. Sí, pero no me dejes también, quizás por tu formación en comunicación, en política, que nunca el CONEP tuvo mejor prensa y mayor acercamiento, incluso con los que somos muy críticos con el CONEP,
a partir de tu paso por el CONEP siempre se ha mantenido y ha sido un lazo de comunicación con críticas, tú me conoces. Yo creo que ahí también hubo algo, un aporte que es no tangible, pero sumamente valioso, el tú acercar a una institución que uno le tiene cierto cuidado, como la Embajada Americana, ¿no? A esto, a discutir y a intercambiar impresiones. Ahí funcionó Georgetown. Mira qué es lo que sucede. Este es un país de gente maravillosa. Y yo no quiero reclamar mérito personal por absolutamente ninguna de estas cosas. Lo que yo creo es que con lo que yo trabajo es con eliminar la desconfianza. Este es un país donde prima la desconfianza y las personas no colaboran al máximo nivel porque a veces no se comprenden ni se escuchan. Y yo trato de promover ese consenso en los espacios donde he estado. Y para eso quiero ir al Congreso. Mi visión principal es que nosotros tenemos que construir una ciudad de oportunidades en el Distrito Nacional. Y luego de 18 años preparándome, formándome en lo público, en lo privado, en lo académico, yo no solo fui profesor en la universidad, yo fui profesor suplente de media, en el bachillerato incluso, porque siempre quise devolverle a los jóvenes aquello que me había permitido avanzar en la vida, Pablo, el conocimiento. Y luego de ese proceso de preparación, de formación en lo político, en lo académico, en lo privado, en la gestión pública, me siento con todas las condiciones, con la seguridad suficiente, con las raíces suficientes, pero con la humildad de un hijo de Dios para decirte y decirle a ese público maravilloso de que voy a ser el próximo senador del Distrito Nacional. Bueno, ojalá que sea así, uno desea lo mejor, pero también hay que ver a un joven que llega al Consejo Nacional de la Competitividad. Casualmente se reúne el pleno que no se reunía, eso comienza a funcionar y de repente ahora está luchando por la candidatura a la senaduría del Distrito Nacional. Pero nada es tan bueno que no tenga algo malo. Esa cercanía tuya al CONET, esa capacidad de unificar voluntades, de convencer sectores, facilitar el debate, tienes una iboa, su cocorícamo. Y es hasta qué punto puede entonces ser visto Rafael Paz como, ahora que está de moda esto, como un delfín del CONEP, de los capitales, de los príncipes del capital, como yo le llamo, en el Congreso Nacional. ¿Cómo tú te vas a quitar ese San Benito que mucha gente dice, no, pero Rafael Paz, no, eso es CONEP? Y incluso en el Consejo Nacional de Competitividad se te sigue viendo con el CONEP, porque gran parte de los éxitos tuyos en el Consejo comienzan por la reunión de ese pleno. Por favor, por favor. Mira, yo creo que lo más importante de todo esto es que estar en el CONEP me dio una oportunidad que tienen pocos dominicanos, que es la siguiente. Yo estaba en un punto equidistante de todos los intereses empresariales de la República Dominicana. Es decir, yo no estaba ni más para acá ni más para allá, sino exactamente a la misma distancia. Y eso me permitió construir la confianza para poder representar de manera efectiva a un sector complejo. Luego, cuando entré al gobierno, y fueron mis primeras declaraciones públicas, yo dejé de representar al empresariado y a partir de ese momento me convertí en un representante del Estado dominicano. Y para que funcionara esta dinámica, donde no solo participan los empresarios, sino participan los ministros más importantes del gobierno, me he tenido que colocar en un punto de equidistancia, pero sobre todo vinculado al interés primordial o a la visión, más que un interés, a la visión primordial que opera en el Consejo de Competitividad, que es la visión del presidente de la República, que es la cabeza del Consejo y es la persona con la que despacho directamente y quien traza la agenda del Consejo a partir de lo que plantea el empresariado y plantean los ministros. Por lo cual, hoy yo tengo un punto, estoy en un punto de, primero, de altísima confianza a lo interno de la estructura del Estado, pero con una capacidad de escuchar a un sector al que conozco, como también conozco a otros sectores de la sociedad. Porque pero tú ¿cómo hablas, te vas por a ejemplo, quitar el San Benito? Pero ¿cómo te vas, insisto, cómo te vas a quitar el San Benito? Porque yo sé que lo que tú eras al CONEP, de alguna manera lo es ahora con el presidente, tienes el privilegio de pocos ministros de despachar con el presidente, desarrollar, escucharlo, las líneas, la estrategia, por la importancia de tu trabajo. Perfecto. Ahora, ¿cuáles son los esfuerzos que estás haciendo para convencernos a nosotros, los votantes capitaleños,
de que no, ese es un PLDista con vocación de servicio que quiere defender a la comunidad. ¿De qué manera se está trabajando eso? Mira, es que yo no creo que eso hay ni siquiera que trabajarlo, Pablo. Yo soy un dominicano con una trayectoria y unos frutos determinados, que ha actuado con transparencia en todos los espacios donde ha estado. Tú sabes que cuando yo entré al CONEP, algunas personas se preocupaban de que yo era un PLDista que estaba en el CONEP y que iba a representar los intereses del Congreso en el CONEP. Fíjate. Ahora, algunos, quizás hasta de manera malintencionada, hacen el mismo cuestionamiento. Y esas son cosas naturales. Este es un país que ha estado acostumbrado a eso de quítate tú para ponerme yo, de jálame la cosa para aquí, de yo represento tal cosa. No, al final de lo que se trata es de un compromiso con el país. Rafael Paz es una individualidad, es un joven dominicano comprometido con el futuro del país que tiene el privilegio de conocer como pocas personas cómo funciona la economía dominicana y que ese conocimiento le ha permitido que el Estado pueda tomar decisiones a favor del desarrollo nacional, a favor del desarrollo nacional. En 2 años, el Consejo de Competitividad ha tomado 110 medidas para potenciar el emprendimiento, mejorar las exportaciones. Ninguna medida ha sido en función de un interés particular, al cual siempre me opondré. Yo soy un hombre de Estado, formado para servir a mi país, que ha podido tener el conocimiento a partir de la práctica en lo público y en lo privado, también en el espacio más importante de la democracia, que es el Congreso Nacional, donde sin ser legislador tengo una experiencia única. Yo fui asesor del presidente del Senado y del presidente de la Cámara de Diputados al mismo tiempo. El único asesor bicameral en los últimos 30 años. Me tocó ser redactor del reglamento del Senado, del reglamento de la Cámara de Diputados, de la ley del Tribunal Constitucional, de la ley del Tribunal Superior Electoral, de la ley del Consejo de Poder Judicial, de la ley de las Fuerzas Armadas. Rafael Paz, tus talentos no están en juego. Si yo tuviera el dinero, te invitara a que hiciéramos un FOA, que le llaman ustedes, los que saben mucho de estas cosas, para ver qué piense. Yo creo que esa imagen hay que trabajarla. Pero la entrevista iba muy bien hasta que Además, déjame me llegó decirte, un párpito. Por favor. déjame por favor. decirte algo. Dime. Yo creo que ya la gente Sí. necesita, está deseosa de que sus representantes conozcan cómo funciona de manera clara la sociedad, pero sobre todo la economía. Fíjate, hay muchos países que privilegian el conocimiento sobre la economía, sobre el desarrollo de los negocios, porque ¿qué es lo que sucede, Pablo? ¿De qué se trata la política al final? De lograr que los ciudadanos tengan mejores niveles de vida, que tengan mayor calidad de vida, de saber cómo funcionan las fuerzas que operan en un país para apalancarlas hacia adelante. Claro. Yo creo que a un hombre se le conocen por sus frutos. Sí, lo que pasa Y es los que, míos son públicos. Sí, lo que pasa es que hay caminos para servir, aquello del PLD, servir al partido, para servir al pueblo, para servir al país, hay caminos y hay modos de ver la política. Yo te decía que la entrevista iba bien hasta que a mí el párpito me llegó. Digo, Pablo, pero a ti se te está olvidando que Roberto Salcedo es precandidato también a la senaduría. No es un hombre tan conocido como Roberto Salcedo, no es un hándicap para ti competir con un hombre de la experiencia también valorado, también de la cercanía del sector, creo que parte ya del sector Medina. ¿Cómo tú vas a manejar ese enfrentamiento con un zorro de la política con toda la experiencia del mundo? ¿Cómo están esas cosas? ¿Qué dicen tus numeritos, por favor? Mira, yo creo que la mejor manera de responder a esa pregunta es con algo que decía y dice en todas sus conferencias el presidente fundador de Amazon, Jeff Bezos, que mientras las competencias estaba concentrada en analizar cómo Amazon lograba sus éxitos, Amazon estaba concentrada en sus consumidores. Yo no tengo una competencia con absolutamente nadie. Esto para mí no es una confrontación. Para mí esto es la construcción de una relación con una comunidad que necesita avanzar hacia el desarrollo.
y no una sola comunidad, porque muchas personas creen que el Distrito Nacional es el polígono central donde están los edificios. A los políticos les gusta pensar en circunscripciones. El Distrito Nacional son 70 comunidades, cada una con su historia, con su idiosincrasia, con sus problemas, pero con sus potencialidades. Sí, La realidad, por ejemplo, de la Sursa no es la realidad de Capotillo, que está al lado. La Sursa es una comunidad pobre, cuya única fuente de ingresos es un mercado, que además es su principal fuente de problemas, porque cuando llueve, esa contaminación cae aguas abajo y afecta a la salud de las personas. En el caso de Capotillo, que es una zona vibrante, donde hay una juventud organizada, que alguna protesta, la otra quizá anda en algunos casos excepcionales por malos pasos, no tiene ni siquiera un club deportivo y cultural donde hacer deporte. Esa es una autocrítica después de 17 años de gobierno del PLD, incluido 14 corridos dirigiendo la alcaldía, por ejemplo. No, eso es un planteamiento de lo que será la próxima etapa Sí, pero una de autocrítica gestión también, hay que del ser Partido humilde. de la Liberación El Dominicana PLD tiene en luces y sombras. en este nuevo ciclo político que se inicia en la República Dominicana. Hay personas Sí. que creen que la realidad política es estática, Pablo. La realidad política es dinámica. La realidad de ayer no es necesariamente la realidad de hoy. Y yo me he dedicado a conocer a profundidad la realidad del Distrito Nacional y a organizar un plan para Santo Domingo, identificando las 3 acciones prioritarias por cada sector. Ahí Y a te saber, quiero por llevar, ejemplo, porque tenemos que poco en tiempo. Gualey, Sí. Ajá. no hay escuelas, solamente hay un politécnico. Y los jóvenes de Gualey, la mayoría, tienen que salir de su territorio para buscar una escuela. A saber que las niñas y las chicas, ¿Y qué es lo que ha pasado? las madres jóvenes, solteras, no pueden dejar a sus hijos en una estancia infantil porque no existe. Y yo me he dedicado a conocer eso, a saber que desde la Pero ¿y qué Churchill explicación hasta la tiene Luperón, eso? ¿Y qué explicación puede tener que desde eso? la Churchill hasta la Luperón Sí. y desde el Mirador Ajá. hasta la Kennedy, no hay un cuartel de la policía donde puedas ir a poner tu denuncia y atender los temas de seguridad. Y yo me he dedicado a construir un plan con 210 medidas para potenciar el desarrollo sostenible del Distrito Nacional. ¿Pero qué le ha pasado al PLD? Que yo, porque te estoy interrumpiendo porque tenemos poco tiempo, si te dejo me desmonta el gobierno del PLD a nivel del Distrito Nacional y todas esas casi inaceptables carencias, falencias. ¿Cómo Todo es lo posible? contrario. Lo que se ha hecho en el Distrito Nacional Ajá. es un proceso de inversión que nunca se había desarrollado. Sin embargo, un país no llega al desarrollo de la noche a la mañana, ni logra todos sus hitos juntos. Nosotros hemos modernizado la ciudad, sin embargo, ahora hay que ir a una visión sobre la base del desarrollo económico del territorio. Y ese es mi compromiso con la ciudad. Lo que pasa es que esta lógica de confrontación a veces nos hace ver las cosas como si fueran que todo hay que hacerlo junto y todo hay que criticarlo cuando no se hace. No. Un proceso de desarrollo es un proceso que va avanzando en etapas. Y en esta nueva etapa, lo que yo propongo, Pablo McKinney, Sí. es entrar a esa realidad de las Sí, barriadas pero Rafael del Paz, Distrito si después Nacional. de 17 años de gobierno, el PLD gobernando todo este tiempo, con las vacaciones de Hipólito, 4 más, de repente estamos hablando aquí de que hay esas carencias en la capital del país. Yo estoy impresionado de que hay ese nivel de por qué ha ocurrido eso, qué es lo que está pasando. Quizás el gobierno de la ciudad durante mucho tiempo no hizo lo que tenía que Pero hacer. no del PRM ni del PRD del gobierno. Cuando yo hablo del PLD, se le toca a quien sea que haya estado ahí, aunque sea tu ¿Quién era adversario. ¿Quién estaba en el gobierno de la ciudad? Tu adversario, Tú que lo tú ahora menciona- dices que no tú está. lo mencionaste por su nombre Ahora ahorita. tú estás diciendo ¿Cómo que se tu llama? competencia. ¿Cómo se llama? Pero Roberto Salcedo, pero tú sabes que el mejor alcalde es el ministro de Obras Públicas. Esto es una crítica al gobierno No, en sentido general. Todo lo contrario, querido Pablo. Esto no es una crítica, este es el planteamiento de un futuro. Ajá. ¿Y quién es el mejor alcalde de una ciudad en este país? Bueno, fíjate la declaración de Amarante, aquello del asfaltado, hay un valor importante. Entonces yo lo que quiero es destacar tu valiente autocrítica de que el PLD tiene que acelerar ese trabajo en lo social. ¿Y por qué tú lo llevas al plano del PLD? ¿Por qué no Bueno, porque no el PRM para lo que alumbra pagado es que luce. Aquí el PLD está corriendo solo. Entonces, fíjate el enfrentamiento. Menos mal que está Faride, que tiene que venir aquí un día. Yo tengo que hablar con Faride
fuerte de esto, pero estamos avanzando. Termina el programa y no te he hecho una pregunta que no te la hice al inicio porque tú tienes demasiado manejo, conocimiento y facilidad de expresión y me ibas a dañar la entrevista porque te iba a coger toda la entrevista en explicarme esa cosa. Ahora es que yo te lo pregunto. Los ejes básicos de una senaduría de Rafael Paz, lo innegociable, a lo que tú vas seguro, con eso no se juega. Yo tengo, mira Pablo, estos 3 puntos, A, B, C. Aprovechemos el tiempo, como decía Juan Pablo, y háblame un poco de los ejes básicos y transversales de todo lo que tú vas a hacer si ganas la senaduría, por favor. Mira, el primero es un proyecto de ley de primer empleo para fomentar la formación dual, que permita que nuestros jóvenes puedan insertarse en el mercado laboral. El segundo es un proyecto de fomento de clubes deportivos y culturales, que son el eje central de nuestras barriadas en el Distrito Nacional, que fomenten el éxito y el desarrollo integral de nuestros jóvenes. Mi visión es que tenemos que sacar a los jóvenes de las calles. He dicho que el otro nombre de la delincuencia, del vicio y del embarazo adolescente es el ocio. El tercer proyecto de ley es uno que va en mi corazón. A mí me criaron mis abuelos, Pablo. Y de lo que se trata es de modificar la ley de protección a la persona envejeciente para crear una institución, un instituto que acompañe a nuestros abuelitos con su alimentación, con su medicina y también con su recreación. Existe, Existe una ley de protección al envejeciente. Sí, pero hay un instituto embargo, que parece que no hay un consejo de la persona envejeciente. Un consejo. Y eso que no parece no tiene la fortaleza financiera ni operativa para ello. Y quiero modificar la ley para eso. Ahora sí. Y la última tiene que ver con algo que nos interesa a todos, que es la seguridad. Modificar el Código Procesal Penal para eliminar el criterio de oportunidad en el caso de muchos crímenes, especialmente, o en el caso de algunos delitos, principalmente los de ratería, y además de todo, trabajar duro con el tema de los feminicidios. El segundo componente es el cúmulo de penas. Yo creo que debemos establecer el cúmulo de penas en la República Dominicana. No puede ser que una persona que mata, viola y descuartiza a los 15 años pueda estar en las calles porque hay una ley irresponsable. Pero el tercer componente es crear un programa de reinserción social para aquellos que cometieron delitos menores y que por algún hecho pequeño tienen su vida manchada y hoy no pueden ni siquiera conseguir un trabajo porque tienen unos antecedentes penales. Mira, quiero volver sobre algo que tú dijiste ahorita, porque a veces tú eres muy duro con el Partido de la Liberación Dominicana. Y yo pienso que enfocar las cosas de esa manera, Pablo, no ayudan a narrar la historia ni a tener una visión apropiada de los hechos. Ya claro que la denuncia la hiciste tú. No, a mí yo me no parece, sabía que la situación en esos barrios estaba así, fuiste tú que me has dado el elemento y yo reacciono. A mí me parece que esa es una interpretación muy particular tuya, porque esa interpretación tuya no reconoce el gran proceso de modernización que ha sufrido la ciudad, a pesar de que la inversión a nivel municipal y la atención municipal no ha resuelto o no resolvió durante muchos años los principales problemas vuelves a darme del elementos. Distrito El programa Nacional. tiene que acabar y tú vuelves a darme elementos, entonces vuelves a darme la razón. O sea, me dices que la alcaldía PLDista que dirigía Roberto Salcedo Gavilán tenía toda... ¿Y por qué tú le atribuyes eso al PLD? Todas esas... ¿Por qué tú le atribuyes eso al PLD? Hoy es el PRM, o sea, ¿quién administró 14 años? No era el PLD que... Pero, el PLD tiene luces y sombras, tú me has citado las sombras y yo me... Y te estoy presentando las luces. Pero que lo que te estás yendo a un plano donde no es el correcto. Ahora, a mí me estás diciendo como... A mí se me acusa de todo lo contrario, pero yo soy un libre pensador. Yo vi tu entrevista anterior al otro candidato a senador. Sí, sí. Y fue muy calmada. Y lo dejaste desarrollar sin preguntas peliagudas como esta. En este caso muy particular, te voy a enviar, tú has entrado la en un nivel de precisión que me sorprende. No, tú sencillamente aquí las críticas las has hecho tú. O sea, cuando yo las críticas las hiciste tú. Bueno, yo lo que he hecho es presentar una realidad. Y yo he gritado con esa realidad. De trabajo es que para el desarrollo del país.
para Ahora, mejorar. Y yo te he dicho, ¿y claro. estaba tan mal esto del PLD? No, todo O sea, lo eres contrario. tú que me has dicho Es que esto. todo proceso de modernización y de transformación requieren un entendimiento de la realidad, Pablo. Y las lecturas interesadas Sí. o favorables a una tendencia siempre Sí. se dan en política, eso es natural y yo lo comprendo. Pero a ti te han hecho Ahora, pocas entrevistas de mayor reconocimiento que esto, que esta entrevista. Y yo pero a los amigos yo no televidentes me estoy remito. cuestionando lo que tú dices de mí, Sí, sí, yo te sino tu estoy. interpretación Tú sabes de que tú esta eres parte. sumamente inteligente y yo no soy bruto. No soy inteligente, pero tampoco. Yo estoy en una media llegando inteligente. No llego inteligente, pero bruto no soy. Tú eres Entonces, inteligentísimo. entonces nos estamos entendiendo. Tú eres y yo. un hombre sumamente inteligente. Lo que Un pasa es amigo que mío te has de muchos sentido mal años. porque yo te he hecho Imposible sentirme mal. Lo que pasa esa es que, crítica mira, al PLD. a veces nosotros estamos acostumbrados al debate tranquilo o digamos a las entrevistas Sí, que sí. parecen ser aburridas. Estas entrevistas yo las amo. ¿Tú sabes por qué? Porque permiten debatir a profundidad un punto y contrastar un punto de vista tuyo versus uno mío. Entonces, esta dinámica es precisamente lo que es la democracia de hoy que la gente no entiende. Esto que está ocurriendo aquí es lo que está ocurriendo en todos los programas de entrevista y debate a nivel internacional. Y yo te felicito, Pablo, porque esta entrevista de hoy sí que es divertida y sí la gente la va a ver con mucha intensidad, pero esas otras entrevistas que son muy tranquilas, con preguntas sencillitas, para que el que está entrevistado la baten, esa a la gente le termina aburriendo y cambian el canal, Pero lo que porque he lo ven como querido, una pero, pose. sí, pero yo Entonces, insisto que yo tú y yo ni he sido siquiera capaz tú y yo ni siquiera hemos debatido de someterme a este conceptos. rigor Pero ¿cuál contigo, rigor? de debate El problema es que tú en un profundo. momento determinado me has mostrado las falencias que hay en los barrios de la capital. Y como el PLD ha gobernado desde agosto del 2004, yo te he dicho, oh, qué bueno que esto es una autocrítica de un gobierno que tiene muchas luces. Tú que eras miembro de un organismo del PLD. Pero que nunca he sido No, miembro. tú no eras de- miembro. No, no, no. Ok, había un principio. Me ha gustado que hayas dicho eso, que yo soy duro con el PLD, porque eso equilibra, Hay porque a un mí se me principio, vincula al PLD, o sea que me parece muy bien, sigue un por ahí. principio extraordinario Sí. que creo que era uno de los métodos de trabajo, era Sí. uno de los métodos y sigue siendo del Partido de la Liberación Dominicana, que es la crítica y la autocrítica. Entonces, Fue que me no es malinterpretaste, nada fui yo que te extraño piché para que el bateara. proceso de autocrítica, Pero de porque eso así se se trataba. construye el desarrollo. Pero precisamente. Ese es el proceso de desarrollo. Pero de eso el se proceso trataba, donde las fuerzas Rafael. sociales, políticas, económicas revisan Sí. el estatus de desarrollo y corrigen las cosas y marchan hacia adelante. Ah. ¿Cuál era el lema del presidente? Sí, Continuar lo que está bien, sí. corregir lo que está mal y hacer lo que nunca se ha hecho. Y yo, privando en PLDista, eso fue lo que traté de hacer, de rescatar las sombras y de darte la oportunidad de que tú me Yo voy a explicaras que asumir había el mismo lema. luces. Continuar lo que está bien, corregir lo que está mal y hacer lo que nunca se ha hecho. Pero el cariño no está en juego. El cariño nunca está en juego. Muchísimas Como gracias, tú y yo, Rafael Paz. por ejemplo, tenemos No, diferencias de criterio, pero el cariño no está en juego. Pero eso por favor, al contrario. Yo me remito a esta entrevista íntegramente. O sea, yo te desafío a que la veas despacito y tú te vas a dar cuenta que casi me he pasado. Voy a tener que editarla porque ha sido demasiado el afecto, porque yo le tengo un especial reconocimiento a la gente que se forma para servir y que se llama hacer la tarea. Yo te pregunté por lo que tú ibas a hacer al final, porque repito, si te lo pregunto al inicio, Me cojo toda la tú entrevista. tienes menudo para devolverme. Por eso esta entrevista ha sido así. Si en algún momento te sentiste mal, aquí cada quien hace su trabajo y lo cierto es que yo hago el mío desde el afecto hacia ti, que tú sabes que está ahí. El oro se forja en el fuego, Pablo Macchini. Así y se yo templó. estoy dispuesto siempre a pasar por el fuego. Así se templó el acero. Buenas noches, señores. No hay tiempo para más. Recuerden que esta entrevista inmediatamente termine, que ya terminó, está a su disposición en nuestro canal Macchini en TV. Un feliz resto de la noche. Si es en familia, mucho mejor.